Les saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor, mis amados, y en estos versículos del final del Evangelio de Lucas nos encontramos con las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Dice allí en este pasaje, desde el versículo 44 en adelante, que el Señor Jesús les abrió el entendimiento, les dio inteligencia a sus discípulos en aquel momento para que ellos pudiesen comprender todo lo que había sido escrito de Él en la ley, en el libro de los profetas y en los salmos, acerca de lo que iba a acontecer con el Señor Jesús y todo lo cual se había cumplido. Pero nos encontramos aquí en este último día en el cual Jesús comparte ya resucitado con sus discípulos que sus palabras, tal como en aquel primer día de la resurrección, tienen que ver con la importancia de la presencia del Espíritu Santo en aquellos que debían continuar la obra, la tarea que Él les había encomendado. Dice el Señor: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Por lo tanto, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y recordamos aquí, hermanos, también las palabras que Jesús habló, como decíamos en reflexiones anteriores, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y recordamos que habíamos dicho que ese soplo de la gracia significaba, por una parte, un soplo de vida espiritual y por otra parte un soplo de poder del Espíritu para hacer la obra de Dios, tal como nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Como vemos aquí en el libro de los Hechos, era necesario la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos para un servicio eficaz en la obra de Dios, para un servicio eficaz en la predicación del Evangelio, lo cual fue cumplido. Cuando leemos en el libro de los Hechos capítulo 2, se cumplió cabalmente sobre ellos en aquel aposento alto donde ellos estaban juntos y unánimes, dice la palabra, y de repente vino sobre ellos un estruendo como de un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y allí nace la iglesia del Señor. Nace en el poder del Espíritu Santo que llena cada una de las vidas de aquellos hombres de Dios que no solo comienzan a hablar en otras lenguas para sorpresa de muchos de los que estaban allí presentes, sino que también comienzan a proclamar con poder el Evangelio de Cristo, y con tal poder que muchas almas tienen convicción de pecados y caen a los pies de Cristo, mientras también se sucedieron y comenzaron a sucederse muchos milagros y prodigios de liberación de demonios, de sanidad de enfermedades, alcanzando así el Señor misericordia a aquellos que necesitaban de la misericordia de Dios en su vida. Pero además también la obra del Espíritu Santo comenzó en el seno, en el interior de la iglesia, organizando la vida de la iglesia, dando a los hermanos, no solamente llenándolos y afirmando la comunión con Dios, sino afirmando la comunión fraternal, la comunión entre los hermanos, organizando la iglesia, haciendo que los hermanos pudiesen compartir la misma vida, el mismo sentir espiritual, llevándolos a una vida de oración, llevándolos a un verdadero sentido de pertenencia a Dios, como hablábamos del sentido de pertenencia que tienen los discípulos del Señor. Compartían juntos la comunión, la vida, la Santa Cena. Así relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, haciéndonos conocer ese nacimiento y esa vida del Espíritu Santo en ellos. Como dijimos, todo esto que encontramos en el libro de los Hechos, algunos conocedores de la palabra en este día, mis amados, dicen que esto fue solamente para el primer siglo y que luego Dios, al dar ya la revelación de su palabra, no era necesario para Dios continuar con esa manifestación de poder
Así dicen muchos conocedores de la palabra. Pero nosotros, respetando esa posición, entendemos, mis amados hermanos, también por la palabra de Dios, que el derramamiento y la investidura del poder del Espíritu para testificar de Cristo es también un evento para este tiempo, es para la iglesia contemporánea, es para la iglesia en la cual estamos viviendo. Lo entendemos a través de la palabra de Dios, es para todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Y podíamos citar en Marcos capítulo 16, versículos 17, un solo versículo respecto de aquellos que creen en el Señor. Dijo el Señor: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es esto? Sino otra cosa que el ser investidos del poder del Espíritu para proclamar el Evangelio de Cristo. Ahora, que como iglesia estemos investidos del poder y seamos llenos del poder, no nos hace diferentes ni superiores a otra iglesia. Que el poder del Espíritu Santo pueda fluir sobre mí no me hace superior a mi hermano. Es solamente poder del Espíritu para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado y para que el Señor Jesucristo sea glorificado en la vida de la iglesia y a través de nuestra vida, hermanos. Esto es muy importante tenerlo presente también en estos días si nosotros estamos creyendo la palabra de Dios. Porque parece que solo encontramos la vida del Espíritu cuando nosotros vamos a leer Hechos capítulo 2, mis amados hermanos. Parece que en la vida cotidiana esto fuera un evento olvidado. Parece que esta fuera una parte olvidada para la iglesia de estos días, acerca del poder del Espíritu Santo. Tenemos señales de que el Señor viene pronto, tenemos la certeza de que el Señor viene por los acontecimientos que están pasando en el mundo, mis amados. Pero sin embargo nos estamos resignando a una iglesia sin vida espiritual, a una iglesia sin compromiso de vida espiritual. Parece que en los últimos tiempos en la iglesia se estuviese apagando el soplo del Señor Jesucristo, el soplo de vida y el soplo de poder con el cual Él pudo investir a su iglesia, a sus discípulos, mis amados. Sin embargo, nosotros estamos creyendo y la Biblia nos da testimonio que desde el primer día de la resurrección y hasta el último día antes de ascender a los cielos, Jesús habló de la importancia del Espíritu Santo sobre la iglesia, la importancia de la obra del Espíritu Santo sobre aquellos que Él había llamado como discípulos del Señor. Y esto es lo que vemos, como dijimos, en el Nuevo Testamento, una iglesia que nace llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu, equipada con ministerios, equipadas con dones espirituales, predicando el Evangelio, almas teniendo convicción de pecado, almas cayendo a los pies de Cristo, señales, milagros, para aquellos que eran necesitados de la misericordia del Señor, y una iglesia que era permanentemente edificada en sabiduría, en temor, edificada en la palabra, edificada en la verdadera doctrina, que era la doctrina de Cristo. Y amados, esto no es un hecho histórico para nosotros. No debemos resignarnos a que esto sea un hecho histórico, ni una antigua película que la volvemos a ver repetida cada vez que abrimos el libro de los Hechos y cada vez que abrimos el Nuevo Testamento. Nosotros entendemos que este es el tiempo también del Espíritu Santo en la iglesia, y ha sido siempre el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia, porque el Señor Jesucristo no ha cambiado y el Espíritu Santo tampoco ha cambiado, mis amados. Algunos dicen en este tiempo, bueno, lo que pasa es que es otra época, se vive diferente, como si el Espíritu Santo tuviese que adaptarse a la época, o como si la palabra de Dios tuviese que adaptarse a la época. No es que la palabra debe adaptarse o que el Espíritu Santo debe adaptarse a la época. Somos nosotros los que debemos adaptarnos. La época es la que se tiene que adaptar a la palabra de Dios y recibir a través de la palabra y a través del Espíritu todo lo que el Señor Jesucristo ha puesto sobre nosotros, todo lo que el Señor Jesucristo ha puesto sobre la iglesia a través del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Cuando nosotros recibimos dones, los dones son para gloria del Señor. A veces
tenemos nuestros talentos y parece que queremos servir al Señor con nuestras capacidades humanas. No está mal hacer las cosas para Dios, pero nuestros talentos siempre van a mostrar quiénes somos nosotros, lo bueno que somos nosotros en el mejor de los casos o lo bien que hacemos las cosas. Pero cuando nosotros recibimos dones espirituales, dones que vienen desde el reino de los cielos, dones que son impartidos desde el trono de Dios, esos dones van a cumplir el propósito para el cual Dios los envía hacia nosotros y a través de nosotros. Y no solo van a completar la obra de Dios, sino que van a mostrar quién es el Señor Jesucristo. Le van a dar siempre la gloria a Cristo. Esa es la diferencia de una iglesia equipada con dones. Con una iglesia que hace las cosas porque naturalmente las sabe hacer. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Necesitamos la manifestación plena de los dones espirituales sobre nuestra vida, sobre la vida de la iglesia, hermanos. A veces tenemos que contestar algunas preguntas, algunas inquietudes. Pero entonces, ¿cómo son los dones? ¿Cuándo yo recibo el don? Entonces, si yo tengo el don de lenguas, entonces puedo servir, pero si no lo tengo, no puedo servir. Entonces, yo soy superior a mi hermano porque hablo en lenguas. Hermanos, a veces se nos pide contestar preguntas que nosotros no estamos capacitados para contestar. Y la respuesta está en la palabra de Dios, no en nosotros. Cuando hablamos de los dones son espirituales. Sí, porque los dones son una dádiva, un regalo. Amén, lo son. Son un regalo, una dádiva. Dios los da en la forma que quiere. Dios los da en el tiempo que Él quiere. Pero bien sabemos nosotros que los dones son para la iglesia. El mundo no puede recibir los dones. ¿Por qué? Porque si bien los dones son una dádiva y son un regalo de parte de Dios, los dones también se reciben por obedecer el Evangelio de Cristo. Y esto lo tenemos que tener en claro, mis amados hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre, dice Juan 14, 16. Les dará el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. ¿De qué manera nos dará el Espíritu? ¿Apagado? ¿Como una luz que ya no tiene potencia? ¿Como una luz que no alumbra? De ninguna manera, hermanos, el Espíritu ha venido a nosotros y ha venido a la iglesia para hacer la obra de Cristo, para testificar de Cristo y para que Cristo sea glorificado a través de su palabra y a través de las señales que Él quiera alcanzar por medio de su misericordia. Pero debemos tener en cuenta también algo muy importante que nos dice la palabra de Dios y que está en el libro de los Hechos, mis amados hermanos, respecto de la condición de aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Oración, ruego, unidad. Esa era la condición de aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, mis amados hermanos. Esto era lo que se veía en aquel lugar si hubiésemos estado nosotros presentes. Y entonces, en esa condición, estando en oración, en ruego, en unidad, en comunión, vino sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó cumpliendo la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hoy hay conceptos que realmente no tenemos nosotros en claro. Por eso muchas veces nos resignamos a que eso era para otro tiempo. Porque a veces no podemos con nosotros. A veces no podemos con la necesidad de darle al Espíritu la oportunidad del primer soplo, que es el soplo transformador del Espíritu. Entonces nos resignamos a decir que eso era para otro tiempo, que igual podemos vivir sin un avivamiento, que igual podemos vivir sin el Espíritu Santo. Hermanos, no hay vida en la iglesia si no está el Espíritu de Dios. No hay vida sin la transformación espiritual del Señor a través de su Espíritu. No hay vida sin el poder del Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio.
Y hoy nuestros conceptos dicen, bueno, no importa si el hermano se porta mal, no importa si tiene un mal carácter, no importa que esté, que venga, que tiene que haber unidad a pesar de todo, no importa. Hermanos, no se trata de tonterías, se trata del Espíritu Santo. No se trata de costumbres, se trata del Espíritu Santo. No se trata de religión, se trata del Espíritu Santo. No se trata de las obras de la carne, se trata del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos: deudores somos, no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Romanos capítulo 8. Necesitamos comprender, mis amados, que el aposento alto ya no es un lugar físico. El aposento alto es una condición de nuestro corazón. El aposento alto es una disposición en el corazón del creyente, donde hay comunión, donde hay una vida de oración, de ruego, una vida rendida al Espíritu Santo, donde se va creciendo en el conocimiento del amor de Dios, donde nos vamos afirmando en el conocimiento de la verdad de la palabra, donde nos vamos afirmando en la doctrina de Cristo. Entonces, naturalmente, nuestro corazón va a estar dispuesto a mantenernos en unidad y en comunión. Y naturalmente, entonces, el Espíritu Santo va a fluir a través de nosotros. Este es el resultado, este es el fruto de una vida transformada o que está siendo transformada por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo fluye, cuando el Espíritu Santo cambia, cuando el Espíritu Santo fluye sin impedimento, donde no hay ninguna piedra de nuestra carne que pueda impedir el paso del Espíritu de Dios a través de nuestra vida. Esto es lo que va a ser visible en nosotros, el poder del Espíritu de Dios, y lo que va a hacer que nosotros podamos cumplir cabalmente con la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Para que el Señor Jesucristo, y solo el Señor Jesucristo, sea glorificado a través de nuestra vida y a través de la vida de la Iglesia. No olvidemos el soplo del Espíritu de Dios. Es el soplo de Cristo, es el soplo de la gracia. Vida espiritual y poder espiritual para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, nos alcance sabiduría y nos alcance gracia. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén.